Buenos días, Martín, y gracias por el espacio, como siempre, ¿no? Gracias a usted por atendernos, Emilio. Consultarle, ¿esto es así? ¿En la instancia del Ministerio de Transporte se ha acordado un incremento de la tarifa de referencia? Sí, sí, Ujú. justamente, digamos, anteayer, digamos, hubo una reunión realizada en el Ministerio de Transporte con todas las entidades, o sea, las entidades del autotransporte de carga, Ujú. en conjunto con las entidades del agro. Y bueno, por consenso se ha acordado, digamos, un incremento en la tarifa correspondiente a el transporte de cereales y oleaginosas del 30% sobre el último periodo base, que fue febrero, ¿no? Y este aumento Ujú. del 30% está correspondiendo al incremento de costos de los últimos 4 meses, o sea, marzo, abril, mayo y junio, ¿no? Ujú, bien. ¿Este es el segundo aumento del año, Emilio? Sí, este es el segundo aumento del año. El primer aumento había comprendido los últimos meses de 2022 y el primer bimestre de 2023, y había sido del 22%. O sea, Ujú. el primer aumento había, digamos, comprendido hasta el primer bimestre, o sea, en enero y febrero de Claro. 2023, eh, sumando algunos meses del 2022, había sido del 22%, o sea, hasta la semana pasada la tarifa vigente digamos, contenía un aumento del 22%, y con este nuevo cuadro tarifario ya hay un Ujú. incremento del 30% sobre el 22% que se había dado hasta febrero, ¿no? Y Claro. bueno, reitero, digamos, este Sí. aumento del 30% eh, se referencia en los costos, en el incremento de los costos que tuvo todo el sector de los últimos 4 meses, o sea, marzo, abril, mayo y junio, ¿no? Claro. Es decir, se está recuperando tarifa correspondientemente a lo que fue el avance de los costos del primer semestre. Sí, exactamente, sí, sí. Martín, exactamente, muy, muy precisa tu opinión, digamos, Mm. la idea es poder recuperar tarifas en relación al muy fuerte incremento de costos que Ujú. tuvo el sector en los últimos 4 meses, especialmente en los meses de abril y mayo, que bueno, ahí diríamos, tuvimos Sí. fuertes incrementos de costos, dado la depreciación de los tipos de cambio alternativos, Ajá. sumado a al incremento muy importante de personal en el mes de mayo, y aumentos que se dieron en peajes, por ejemplo, que rondaron el 43%, ¿no? Claro. Ahora, O Emilio, sea, desde la Federación confeccionan lo que es el índice, perdón, de costo del transporte que, corríjame si me equivoco, pero para el total del 2022 marcó que aumentaron más los costos del transporte que lo que fue la inflación minorista para el resto de los argentinos. ¿Cómo se confecciona este índice? ¿Cuáles son los ítems que se toman en cuenta? bueno, el índice de costos de transporte que elabora FADEAC mide 11 ítems que son los principales costos del autotransporte de carga. Los ítems son combustible, lubricantes, neumáticos, reparaciones tanto del equipo como del acoplado, material rodante, personal, seguros, patentes y tasas, costos financieros, gastos generales y peajes. Estos son Ujú. los 11 principales ítems que componen el autotransporte de carga. Y en la media y larga distancia, digamos que son los corredores principales del sector, Sí. los ítems que más gravitan en la estructura de costos son justamente combustible en primer lugar, personal en segundo lugar, y en tercer lugar neumáticos, y después podemos estar hablando a partir de ahí de un eh, conjunto de costos vinculados con el equipo, como material rodante, Ujú. reparaciones y seguros, ¿no? Claro. Ahí ya en esos 5 o 6 ítems estamos hablando del 80% de los costos, con combustible y personal siempre más del 60%, ¿no? Claro. Y podemos hablar que sacando personal, la mayoría de los ítems están dolarizados, por ejemplo combustible, que se maneja con tasas internacionales. No, bueno, ahí no, ahí digamos, ahí hay que ver el análisis de cada ítem por separado. Ujú. Digamos,
en el precio del combustible intervienen varios factores. Digamos, el corazón del precio final de los combustibles, que es el precio neto, sí, está conformado por el tipo de cambio oficial, o sea que el combustible siempre sigue el tipo de cambio oficial, y por un precio en dólares, que puede ser un precio interno o un precio internacional. Digamos, hay momentos donde el mercado de combustibles, por ejemplo, los años 2017 a 2019, se rigió por un precio internacional, y hay momentos como otros años, o sea, no sé, supongamos toda la década de 2003 a 2011 hasta 2015, donde rigió un barril criollo. En este momento está rigiendo un barril criollo. O sea, es un precio en dólares que es la llave de todos los precios en el mercado interno, tanto gasoil, que es el que mayormente utiliza el transporte de carga, como nafta, ¿no? Y Emilio, ¿de qué depende que se utilice el valor internacional o el valor criollo? Bueno, esos son los distintos esquemas que puede fijar, digamos, un gobierno en relación a la política petrolera. Digamos, el tema, digamos, si se fija un barril criollo, es que no haya una diferencia muy grande en relación al precio internacional, ¿no? Claro. Digamos, y cuando se fija un barril criollo, puede ser que el barril criollo esté por debajo del precio internacional, o puede ser que esté por encima del precio internacional. Por ejemplo, en el año de la pandemia, 2020, el precio internacional se había derrumbado, digamos, hubo una coyuntura extraordinaria por la situación extraordinaria del COVID, donde el precio internacional del petróleo por primera vez dio negativo en la historia. O sea, nunca hubo un precio negativo de un producto, de un commodity tan importante para el mundo, como para la Argentina, como para el sector, como el petróleo. Ahí el gobierno decidió digamos, estaba en el esquema de barril criollo, pero decidió establecer un precio sostén. ¿Qué significó esto? Que el precio sostén fue un precio más alto que el precio internacional, ¿no? Claro. O sea, digamos, esto sucedió un día que el precio internacional dio negativo, pero en general durante un periodo entre 3 y 4 meses el precio internacional se situó en torno a los $10, un precio extremadamente bajo para, claro, digamos, la historia del precio del petróleo a nivel internacional. Claro. En ese momento el gobierno decidió establecer un precio sostén de $45. En una circunstancia que fue bastante extraordinaria, como claro, la situación del COVID en la economía argentina y en el mundo también, claro, ¿no? Para en una situación de emergencia evitar grandes desequilibrios. Exactamente, o sea, durante ese año rigió un barril criollo, precio sostén por encima del precio internacional durante gran parte de ese año. Después volvió a subir el precio internacional, entonces más o menos se igualó el barril criollo, que es el, digamos, que se transa en dólares, con el precio internacional. Bien. Y hay momentos que sucedió lo contrario, o sea, que por una cuestión de política interna, el precio internacional estuvo más alto, y acá en el país se decidió establecer un barril criollo más bajo que el precio internacional. Claro. Hoy, digamos, el barril criollo en dólares, que sería un poco el precio mayorista en boca de Pozo, digamos, no hay tanta diferencia con el precio internacional. Y podemos estar hablando de un precio internacional del Brent, o sea, en el mundo tenemos dos precios internacionales de referencia. El Brent, que es el precio de referencia en Europa, y es el que toma la Argentina como precio de referencia, y el West Texas, o sea, el WTI. Y estamos hablando de que el WTI está en el orden de los $75. Los últimos días subió un poco más por los movimientos del dólar de Estados Unidos, digamos, la fuerte baja en la tasa de inflación. Y el Brent, que venía, digamos, en el transcurso de este año cotizando en torno a los $75, está un poquito más arriba, en torno a los $80. Bueno, ahí claro, podemos estar hablando de un barril criollo unos $7-8 menos en la Argentina. Bien. Digamos, es una diferencia, pero no es una diferencia tan grande en relación al precio internacional, ¿no? Claro. Emilio. Lo que nosotros sí decimos en cuanto al combustible, porque hay veces que se está hablando de atraso de los precios del combustible, sí, en el mercado interno, es que digamos, en el transcurso de este año sí
el Estado Nacional lo que ha hecho fue haber diferido la actualización de los impuestos internos a los combustibles, digamos, y ya van 2 años con, digamos, un diferimiento de la actualización de los impuestos al combustible. Digamos, el cálculo que hacemos es que si no se hubieran diferido los impuestos al combustible como se viene haciendo hace tanto tiempo, o sea, los 2 últimos trimestres de 2021, sí, todo el 2022 y una parte del 2023, hoy estaríamos hablando de un combustible, o sea, de un gasoil, y el precio promedio que mide FADEAC a través de una muestra en 150 puntos de venta en todo el país, está en el orden de los 267 pesos, precio promedio país. Bueno, estaríamos hablando de un precio promedio de 300 pesos, o sea, entre un 13 y un 15% por encima del precio actual. Bien. Emilio, ha sido muy amable, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias por el espacio, Martín, hasta cualquier momento. Bien. Hablamos con Emilio Feldman, director de Estudios Económicos y Costos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas.